En esta apertura el tema del que queremos hablar es el tema justamente de los presos políticos. Este es un café virtual, por lo tanto ustedes no pueden ver la escenografía que nos rodea, pero se puede imaginar como toda experiencia virtual, se puede imaginar un lugar que, que tiene las clásicas fotografías, las clásicas pancartas que rememoran a San Martín, a Belgrano, a Perón, a Néstor, a Cristina, a Chávez, a Evo y otros que ustedes rápidamente pueden imaginar y nosotros estamos viendo en estas paredes virtuales que nos rodean. Y en estos días hemos agregado a esta escenografía un gran cartel que dice libertad a los presos políticos y abajo dice Navidad y Año Nuevo sin presos políticos. Y me parece que en un clima de reencuentro, en un clima de pacificación, en un clima de grandes esperanzas de recuperación, seguramente lenta y seguramente compleja por el desastre que ha hecho el neoliberalismo una vez más en nuestro país, es una obligación moral y también una obligación política no olvidar que parte de los costos de esta experiencia nefasta, de esta tercera etapa del neoliberalismo que hemos sufrido los argentinos, que parte de los costos de esta ingrata experiencia ha sido el sistemático abuso el uso abusivo, el empleo abusivo del Poder Judicial para establecer una persecución directa y concentrada en las figuras principales de la década de los 12 años, la década larga de los gobiernos kirchneristas, concentrado en primer lugar en la figura de Cristina Kirchner, a la que de modo muy poco prolijo y de modo muy poco elegante persiguieron de modo sistemático, oyeron sus conversaciones privadas, rompieron propiedades, rompieron casas donde se aloja Cristina Kirchner, montaron un show penoso, mediocre y bochornoso alrededor de una supuesta persecución de la ruta del dinero K, mientras la ruta del dinero Macri, del dinero M, se iba llevando los dólares de un modo escandaloso en la Argentina. La parafernalia periodística, para ponerle algún nombre a esa degeneración, a esa mediocridad, iba montando el show de la supuesta lucha contra la corrupción. En esa instancia, muchos compañeros pasaron momentos difíciles. Hoy queremos expresar nuestra principal solidaridad con aquellos que sufrieron los resultados de esta persecución bajo la forma de la pérdida de la libertad, que es una de las... detrás de la vida, la posibilidad de vivir libre es el otro derecho humano esencial. Y de ese derecho humano han sido privados injustamente a través de supuestas pruebas fraudulentas, a través del ejercicio de una doctrina nefasta que prevé que si el perseguido está vinculado con el kirchnerismo, por las dudas debe ir preso. A esa compleja doctrina jurídica se la llama la doctrina Irursum, que acaba de salir de la escena como parte de todas las cosas que van a ir saliendo de escena, ¿no? Como parte de todas las cosas que van a ser merecida y reconocidamente transformadas en los plazos más breves posibles. La compañera Cristina Fernández de Kirchner hizo hace poco un alegato tan encendido y temperamental como lúcido desde el punto de vista político y con recursos de teoría jurídica, pero sobre todo con apelaciones al sentido común, poniéndole a esto un título que ya está inscripto en la memoria y en la práctica de los argentinos y de todos los latinoamericanos, que es la famosa expresión inglesa lawfare, que dicho así traducido en forma un poco brutal y tosca, significa guerra judicial, significa que el Poder Judicial es una nueva herramienta central
un nuevo recurso principal de la persecución política en nuestros países. Para eso no es el lawfare no es una ocurrencia. El lawfare es una comprobación práctica. Yo siempre recuerdo las primeras expresiones al tomar su cargo del nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, cuando le preguntaron qué expectativas tenía, dijo en forma más o menos rústica y más o menos violenta, nombró al lawfare por sus rasgos principales. Estamos preocupados, dijo, para mejorar la presencia de las empresas de Estados Unidos para colaborar en este impulso que el gobierno de Macri le va a dar a la economía, y necesitamos crear condiciones jurídicas, judiciales, para facilitar la penetración para facilitar la erradicación de estas inversiones que tanto van a ayudar a la Argentina en esta etapa tan importante de su historia. Es decir, venimos a ayudar a limpiar el Poder Judicial. Es decir, venimos a ayudar a establecer una línea de trabajo que despeje los caminos para la libertad de mercado en la Argentina. La libertad de mercado en la Argentina está obstruida por un fenómeno, por un virus llamado populismo, que establece reglas de juego de orden de defensa de lo nacional y de defensa de la vigencia del plexo jurídico de la República Argentina. Vamos a reemplazar eso porque eso es pura hojarasca que traba estas posibilidades de inversión. Por supuesto, las palabras son mías, no estoy leyendo nada, ustedes ya lo habrán experimentado, se habrán dado cuenta de esto, pero yo les puedo asegurar que no es un invento mío, está al alcance de cualquier buen buscador en la web, buscar esta expresión que es lapidaria. ¿Lapidaria para qué y para quiénes? Para los que ahora tratan de convertir la expresión lawfare y el recurso de Cristina a esta expresión en una especie de juego lingüístico, de juego de distracción, para ocultar la naturaleza de lo que según ellos ocurrió. Lo que según ellos ocurrió es algo muy curioso, lo que según ellos ocurrió. La persecución de la corrupción, que así es la portada que le ponen, la carátula que le ponen a este proceso de envilecimiento institucional, tuvo una característica muy curiosa. Solamente encontraron vinculaciones de la corrupción con personas, sobre todo exfuncionarios y dirigentes políticos, y también con empresarios que tenían un solo rasgo común. El rasgo común que tenían y que tienen es la cercanía política con con los gobiernos del kirchnerismo. Es decir, es una lucha contra la corrupción en la cual no ha tenido nada que ver ningún radical, ningún peronista no kirchnerista, ningún macrista, ningún trotsko, no hay corrupción. En el único lugar que se encontró una red de corrupción fue en el gobierno kirchnerista y en sus adyacencias. Yo sé que ocurre al lado del lawfare. Hay otra apelación en idioma inglés, que son las fake news. Yo sé que hay un aparato de propaganda que está sobrecargando las mentes de sus lectores, de sus oyentes, de sus televidentes, con todo tipo de cuentos infantiles, de cuentos que a poco que se reflexione sobre ellos, uno se da fácilmente cuenta de que son eso, de que son inventos. Las fake news, las noticias truchas, están construidas de tal modo de evitar que se piense en algo muy simple. ¿Por qué no encontraron ni un solo dato de corrupción en personas que no estén conectadas con el kirchnerismo? ¿Por qué las personas que fueron indagadas con motivo de la terrible farsa que fue la
lo que se llama la causa de las fotocopias, que primero fueron las causas de los cuadernos, que después fueron causas de las fotocopias, porque el que escribió los cuadernos dijo que los cuadernos que los había quemado, y después reaparecieron de la quemazón. Es muy curioso los fenómenos que que nos muestran y que nos venden como absolutamente normales, son fenómenos que desde el punto de vista químico son muy difíciles de explicar. Como un tipo que tiró los cuadernos al asador, después reaparecen los cuadernos, reaparecen porque son enviados de un modo silencioso y clandestino, se lo entregan a un periodista de La Nación, que fue el mismo que recibió los cuadernos. Primero recibió los cuadernos, después supimos que los cuadernos habían sido quemados, y después el mismo periodista que había recibido los cuadernos, milagro de la química, encontró los cuadernos en perfecto estado, -1. Bueno, todas estas cosas alguna vez van a servir para alguna película cómica, para alguna cosa que nos lo haga ver con un poquito de agudeza. Le regalo una idea. Le regalo una idea a mi amigo Pedro Saborido, a Capusotto, porque es un material que a veces naturalizamos, pasan las cosas y ya no nos acordamos más, que los cuentos que nos cuentan y el modo en que esos cuentos se revelan como cuentos no aparece en la memoria. Entonces, sobre la base de esa escandalosa parafernalia mediática puesta al servicio de la mentira, se montaron una serie de acciones judiciales que dieron en blancos centrales y en ningún caso casuales. La prisión de Milagro Sala no es casual. La prisión de Milagro Sala es un escarmiento al mundo popular del norte de nuestro país y de todo el país, al mundo de las comunidades originarias, al mundo de las peleadoras sociales, al mundo femenino popular. El caso de Milagro Sala condensa una cantidad de aspectos y de matices que lo hacen paradigmático, que lo hacen característico, pero también castigan al militante social, al combatiente social Luis Delía, por intentar apaciguar a una movilización popular por un caso de asesinato de un compañero militante, por tratar de poner orden en una protesta social y evitar que la protesta social derive en daños personales y materiales mayores. Está preso por eso Luis Delía. Y después el caso de Julio Devido, preso y castigado por defender los intereses nacionales en los años en los que se privilegiaba el trabajo nacional, el pensamiento y la ciencia que se produce en la Argentina por sobre los grandes negociados que siempre caracterizan determinadas iniciativas en el mundo de la infraestructura, en el mundo de la producción de infraestructura. Nuestro invitado parece que frustrado de hoy, es parte de ese proceso político. Amado Vudú, cualquiera que piense la historia política argentina de los últimos, desde el año 2003, estamos a 16 años, cualquiera que piense la historia política de estos últimos 16 años sabe que hay jalones de esa historia que tienen centralmente que ver con Amado Vudú. Amado Vudú está preso por haber recuperado los fondos de pensión, que es uno de los grandes negocios de los grupos financieros mundiales y que en nuestra región fue inaugurado por el Chile de Pinochet. Fue efectivamente perseguido y encarcelado por esa decisión de recuperar los fondos de pensión para los jubilados, pero para el pueblo, porque no solamente permitió esa decisión política sugerida por Amado Vudú y tomada por Cristina Kirchner, no solamente permitió sostener un nivel de reparación real, no la reparación trucha de Macri en los ingresos de los jubilados, sino que permitió una acumulación en manos del Estado, acumulación de dinero, acumulación financiera, que se puso a disposición de otras medidas reparadoras en lo social. Muchas de las medidas de los planes del Procrear, de
de las asignaciones universales, de todo lo que fue la recuperación, el sostén de la vida de los sectores populares más afectados por la desigualdad, toda esa reparación que tuvo lugar en la Argentina, o buena parte de ella estuvo asentado en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que eso fue el nombre que tuvo, el destino que tuvo el dinero que se recuperó con la medida de terminar con el negocio de los grandes grupos financieros, de los fondos de pensión y jubilación. Eso no se perdona. Eso no se perdona. Meterse con las reglas no escritas del capital, la regla no escrita principal de las democracias resurgidas en la década del 80 en nuestros países fue: con los intereses de los grupos de poder concentrado no te metas, porque todo lo que es meterse con esos intereses de grupos concentrados termina siendo perjudicial para el que se vuelca en esa dirección. Para comprobar esto último que estoy diciendo, no hace falta más que leer los diarios de los últimos días y escuchar y ver las noticias de los últimos días, que hablan de una verdadera amenaza de insubordinación frente al simple hecho de, primero, al hecho consumado y justo de actualizar en dólares lo que el propio gobierno de Macri había resuelto en términos de aumentar la percepción, las retenciones a la exportación de productos agrarios. No hubo ni siquiera una innovación en este sentido. Se le puso cifra a una actualización de algo que ya Macri había hecho hace unos meses, cuando empezó a darse cuenta y cuando el Fondo Monetario Internacional le dijo a Macri que parte de la política de equilibrio fiscal tenía que pasar por cobrarle algunos pesos a un sector. No hablo de los chacareros, esto no haría falta aclararlo, pero siempre está la mano de la trampa mediática que adultera las cosas. Acá no se toca a los chacareros pequeños y medianos, sino que son medidas que se dirigen a reducir razonablemente los extraordinarios ingresos que tiene el sector exportador y sojero en general, que junto con las empresas energéticas, con las empresas de servicio, con los bancos, han sido los que se llevaron, para decirlo de una manera criolla, aunque no tenga toda la precisión del caso, todos los que se la llevaron en pala en los 4 años del macrismo. Una medida bastante, digamos así, pequeña, modesta, como actualizar la tasa de cobro de retenciones, produjo un vendaval de palabras en términos tales como vamos a resistir, no nos vamos a dejar llevar por delante, otra vez el autoritarismo, otra vez en fin, toda una cantidad de cosas de un mundo que cada vez más el mundo de los medios de comunicación evoca al mundo de George Orwell, al mundo de 1984. Cuando estos dicen autoritarismo, hay que pensar hay que traducir redistribución. Cuando estos tipos dicen ataque al campo, hay que decir restricciones de los sectores financieros más concentrados para su tasa de ganancia. Cuando se dice corrupción, se dice forma de perseguir a los que nacionalizaron los fondos de pensión, para castigar a los que desarrollaron la industria nacional y los recursos nacionales en la infraestructura, para lastimar y castigar a las personas que se ponen del lado de la protesta social legítima y pacífica, para establecer rigurosamente el canon del racismo, del patriarcalismo en el funcionamiento de la justicia. Cada caso de preso político, y acá no los vamos a nombrar a todos por obvias razones de tiempo y de orden, pero todo ese fenómeno no es un fenómeno, no es como algunos pretenden decir, es el fenómeno de los ciclos
de una justicia procíclica que sigue las ondulaciones y las modulaciones de los cambios de gobierno político. Acá no se trata, por lo menos no se trata solamente de eso. Acá no hay un ciclo donde se persiga un partido político y otro ciclo donde se persiga a otro partido político. Acá hay un ciclo que no es nacional solamente, sino que abarca varios lugares, varios países de la región, de utilización del Poder Judicial en el mismo plano y con el mismo sentido que antes se usaban a las Fuerzas Armadas. Antes no, antes y ahora, porque en Bolivia el lawfare fue desplazado por la vieja moda de los golpes de Estado y la instalación de dictaduras con fachada, en este caso civil, pero que muy poco se diferencian de la historia de América Latina hasta los años 80. Así que, bueno, lamentablemente no vamos a poder hoy cumplir con el deseo que todos teníamos, los que hacemos el programa y que seguramente ustedes hubieran recibido con toda la alegría del caso. Por supuesto que la explicación de esto no es otra que las circunstancias pesadas en las que nuestro pretendido interlocutor de hoy vive, es decir, expuesto a los requerimientos de la burocracia carcelaria, digamos. La burocracia carcelaria no está dicho en ningún sentido peyorativo ni insultante. Gente que se dedica seguramente a administrar papeles que hay que llenar o cosas que hay que resolver, están en todo su derecho. Por supuesto que es un derecho que se monta en este caso de un no derecho. Del no derecho, que significa que Vudú esté preso. Entonces aprovechamos para, en nombre seguramente de todos los oyentes, de todas las personas que nos han de las hombres y mujeres, chicos y chicas que nos han acompañado durante todo este año, aprovechamos para mandarle en nombre de ellos y ellas, sin ninguna duda vamos a estar todos de acuerdo, un gran abrazo de fin de año, un gran abrazo navideño al querido Amado Vudú, y el compromiso de que estos micrófonos, los micrófonos de Café Moca, pero los micrófonos de Radio Caput en general, están siempre a su disposición. Y ojalá, y termino con esto, que el próximo encuentro con Amado Vudú, a no mucha distancia temporal de este programa que estamos haciendo hoy, no sea una conversación que pueda quedar a expensas de las demandas burocráticas de Seiza, sino que sea una conversación en este café de por medio, pudiéndonos abrazar, pudiéndonos saludar. Es un deseo de fin de año mío, pero que quiero compartir con todos mis compañeros de la radio y compañeras, y compartir con todos los oyentes y oyentas, porque también la fuerza moral, la fuerza espiritual que pongamos en este deseo y en este compromiso, van a terminar resolviendo que Amado, que Milagro, que Luis, bueno, a Julio lo tenemos en prisión domiciliaria, Julio tiene que estar en libertad, a Julio debido. Así que este es el deseo con el que queremos cerrar esta humilde editorial del día de hoy.